El segundo ejercicio nos dice, un colector de alcantarillado fluvial de diámetro 1.3 n 0.014 y la pendiente 0.001 es bastante largo para que el flujo tienda a lograr el flujo normal. Si el caudal de circulación es 1.3 metros cúbicos sobre segundo, si el agua ingresa con una profundidad de 0.4 y si en la salida del colector el agua cae libremente, dibuje y determine el perfil de la superficie del agua en el conducto. Planteamiento. Dado un colector de sección circular, nos anotamos los datos. El diámetro es igual a 1.3, n es igual a 0.014. S sub 0 es igual a 0.201. El caudal de circulación es igual a 1.3 metros cúbicos sobre segundo. Dice que el agua ingresa con una profundidad de 0,4. Entonces vamos a poner Y. 1 le podemos poner ya que es a la entrada. 0,4 metros. Y nos dice que a la salida cae libremente. Nos pide calcular o determinar el perfil de flujo. Nos da un colector con cierta pendiente. Nos dice que su sección es circular. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es calcular la altura normal y la altura crítica del flujo. Con eso vamos a saber qué tipo de pendiente es y cómo se está comportando el flujo en función a esas alturas. Ya que es un sector circular, nosotros podemos usar directamente las fórmulas que nos dan para calcular el Y normal y el Y crítico. La ecuación para encontrar la altura normal está dada por esta ecuación que está en función a tita normal, en este caso lo vamos a llamar. Entonces Y sub 0 es igual a D medios por 1 menos coseno de tita sub 0, donde tita sub 0 es igual a 2 sobre el diámetro al cuadrado por n por caudal dividido entre la raíz de la pendiente, todo eso elevado a 3/5, por el diámetro por tita sub 0, los dos elevado a 2/5, más 1/4 de seno de 2 veces tita sub 0 más 1/2 de tita sub 0. Con la ayuda de la calculadora vamos a poder encontrar el valor de tita sub 0 y con ese valor vamos a encontrar Y sub 0. El valor de tita nos salió 2.103 radianes. Los ángulos siempre vamos a calcular en radianes. Entonces, con este valor vamos a calcular Y sub 0, que sería igual a 0,98 en metros. Ahora vamos a calcular Y crítico. De la misma manera, tita crítico nos da un valor de 0.504 radianes y Y crítico 0,606 metros. Ahora podemos hacer el análisis. La profundidad normal es mayor a la profundidad crítica. Entonces la pendiente es de tipo leve o mid. Ya teniendo ambos datos, podemos determinar qué tipo de flujo se presenta justo en la entrada de Y1 0.4. Entonces Y1, que es igual a 0,4, va a ser menor a Y crítico y a Y normal. Es menor a Y crítico, menor a Y normal. Entonces, viendo las características, deducimos que es un tipo de perfil M3. En la gráfica ya les voy a mostrar. Inicialmente vamos a graficar la profundidad normal y la profundidad crítica. Para graficar la línea de profundidad normal debemos tomar en cuenta, como ya les dije, que es línea segmentada punto, segmento, punto, segmento. Y para la altura crítica es una línea segmentada.
La podemos llamar línea de profundidad crítica y esta es la línea de profundidad normal. Ahora vamos a graficar el flujo. Tenemos una profundidad crítica de 0.6 y una profundidad normal de 2.1. La profundidad de inicio es 0,4. Entonces graficamos como un Y1 igual a 0,4. Como el enunciado nos dice que es un alcantarillado bastante largo y que tiende el flujo a normalizarse, entonces a medida que va recorriendo el flujo, este va a llegar a la altura normal. ¿Cómo puede llegar desde este punto a la altura normal? Si se dan cuenta, va a intersectar la profundidad crítica. Y como les dije, cuando el flujo intersecta de subida, o sea, con una pendiente positiva, la profundidad crítica, se supone que va a existir un salto. Además, podemos decir que Y1, ya que es menor a la profundidad crítica, es un flujo supercrítico, y que Y2, en nuestro caso la profundidad normal, que es mayor a la profundidad crítica, es un flujo supercrítico. Entonces va a existir un salto. Va a fluir normalmente hasta que va a llegar al punto de la caída. En un tipo de canal Mild, justo en la caída se va a presentar una altura de profundidad crítica. Entonces podemos decir que Y1 va a ir subiendo hasta que va a crear un salto para poder pasar la línea de profundidad crítica y va a llegar hasta la profundidad normal. Y justo en la caída va a crear una curva para que este caiga justo con la profundidad crítica. Este tipo de curva es una curva M3, como ya lo analizamos. Y este tipo de curva, ya que está en la sección 2, sería un M2. Tienen que analizar las secciones. En Mild, arriba de la profundidad normal y arriba de la profundidad crítica va a ser la sección 1. Entre la profundidad normal y la profundidad crítica, la sección 2. Y abajo de la profundidad crítica, la sección 3. Entonces, las curvas que están abajo de la profundidad crítica va a ser M3. Si nos ponemos a analizar estas gráficas, vamos a encontrar eso. Nosotros hemos utilizado esta tabla para poder determinar qué tipo de pendiente teníamos, si era M1, M2, M3. Primero hemos calculado Y sub 0 y Y crítico y hemos calculado qué tipo de pendientes. Puede ser mild, steep, critical, horizontal o adverse. Luego, en función a las alturas del agua que tengamos, vamos a poder determinar en función a esta tabla si es la curva M1, M2 o M3, y así sucesivamente en todos los diferentes tipos de pendiente. Si analizamos las figuras, la sección de arriba siempre va a ser la sección 1. La sección 1 siempre va a ser mayor a la profundidad normal y crítica, ya sea al revés. Aquí la sección 1 es mayor a la profundidad crítica y normal. Así nos podemos dar cuenta. La sección 1 siempre va a estar arriba de la profundidad normal y la profundidad crítica. La sección 2 siempre va a estar entre la profundidad normal y crítica, o como en este caso, entre la profundidad crítica y la profundidad normal. Esa sería la sección 2. La sección 3 siempre va a estar por debajo de la profundidad normal y la profundidad crítica, o como en este caso va a estar por debajo de la profundidad crítica y la profundidad normal, la sección 3. Una cosa más que podemos aclarar.
que en la sección 1 las pendientes siempre van a ser positivas, en la sección 2 negativas y en la sección 3 positivas. Entonces, cuando les salga por tabla, que es, digamos, un perfil S2, el 2 ya les va a decir que es negativo. El 1 les va a decir que es positivo, entonces va de subida, y el 3 que es positivo, que va de subida. Para dibujar el perfil del flujo también tienen que saber que el agua que va a salir de la línea de profundidad normal siempre va a salir tangente a ella. Y cuando llegue a la profundidad crítica va a llegar con un ángulo de 90 grados. En nuestro caso nos ha salido una curva M3. Esta llega de una manera perpendicular a la línea de profundidad crítica, pero ya hemos dicho que no puede pasar normalmente y llegar a la profundidad normal. En este caso existiría salto. El agua va aumentando de altura, va a llegar a un punto, va a crear el salto para poder pasar a la profundidad normal. También podemos ver ese caso cuando la pendiente es horizontal. Entonces, el H3, el flujo va a ir de subida, pero como no puede pasar normalmente por la profundidad crítica, entonces va a crear un salto y recién va a poder pasar a una altura sobre la profundidad crítica. Y pasa lo mismo con el adverse. Entonces, todas las veces que tengan un 1000 M3, un H3 o un A3 que quiera pasar por la profundidad crítica a una profundidad más alta, va a crear sí o sí el salto hidráulico. En este caso va a existir salto para llegar hasta más arriba. En este caso va a existir salto y va a llegar a una profundidad más alta. En este caso también va a existir salto.